madre de Luis Miguel desapareció y nadie pudo explicar por qué. No hubo despedida, no hubo versión oficial, no hubo cuerpo, solo silencio. Y ese silencio no se quedó ahí, se metió en su vida, se quedó con él y empezó a notarse, aunque nadie supiera exactamente cómo explicarlo, porque esto no ocurrió en cualquier momento. Pasó justo cuando Luis Miguel dejaba de ser una promesa para convertirse en un fenómeno. Más conciertos, más exposición, más presión, todo creciendo hacia afuera y al mismo tiempo algo empezando a romperse por dentro. Pero hay un detalle que cambia completamente esta historia. La última persona que estuvo con su madre antes de que desapareciera era la misma que controlaba cada aspecto de su vida, su padre. Y cuando entiendes ese nivel de control, la desaparición deja de sentirse como un misterio lejano y empieza a volverse incómodamente cercana, casi personal, porque mientras el público veía a un niño convertirse en estrella, su vida real funcionaba bajo reglas completamente distintas. No había margen, no había pausa, no había elección. Desde fuera era perfecto, un talento único, una carrera imparable, una imagen impecable, pero detrás del escenario había otra dinámica, horarios que no decidía, conversaciones que no controlaba, decisiones que nunca pasaban por él, y eso, con el tiempo, deja marcas. Luis Miguel no tuvo infancia, no es una metáfora, es literal. Con 11 años, ya estaba frente a miles de personas noche tras noche, aprendiendo a sostener una imagen antes de entender quién era realmente. Pero lo importante no era lo que pasaba cuando cantaba, era lo que pasaba cuando terminaba, cuando el ruido desaparecía, cuando el público se iba, cuando ya no había aplausos que sostuvieran el momento. Ahí todo cambiaba, el ambiente, el tono, la forma de hablar, porque la figura que dominaba todo seguía ahí. Su padre no solo manejaba su carrera, manejaba el entorno completo. Quién entraba, quién se quedaba, quién hablaba, quién no. Y cuando alguien tiene ese nivel de control, no necesitas que diga mucho. Se siente en cómo miras, en cómo respondes, en cómo eliges cada palabra. Y eso empezó a notarse. Pequeños gestos, silencios demasiado largos, respuestas que parecían calculadas, tensión que aparecía ahí solo con su presencia. No era exigencia, no era disciplina, era algo más difícil de esconder, era miedo, y entender eso cambia completamente la forma en la que ves todo lo demás, porque dentro de esa dinámica había una sola persona que intentaba romperla, su madre, Marcela Basteri. Ella no formaba parte del espectáculo, no construía la imagen, no buscaba protagonismo, pero sí hacía algo que, en ese entorno, era casi imposible. Intentaba proteger a su hijo, no del público, no de la fama, de lo que pasaba dentro. Quería bajarlo del escenario, quería darle espacio, quería devolverle algo que ya estaba perdiendo, normalidad, y eso la ponía directamente en conflicto con quien tenía el control. Al principio, no era evidente, eran diferencias pequeñas, comentarios que no coincidían, decisiones que no se compartían, momentos incómodos que se dejaban pasar, pero cuando ese tipo de tensión no se resuelve, crece, y cuando crece dentro de un entorno cerrado, se vuelve imposible de ignorar. Cada conversación pesaba más, cada desacuerdo duraba más, cada silencio decía más de lo que parecía, hasta que dejó de ser algo puntual y pasó a ser constante, hasta que un día dejó de ser solo tensión. Marcela estaba ahí, con su hijo, cerca, presente, intentando mantener algo estable, dentro de una vida que no lo era, y al día siguiente ya no estaba.
sin despedida, sin aviso, sin explicación, simplemente desapareció. Nadie volvió a verla. Nunca. No hubo llamadas. No hubo mensajes. No hubo una versión definitiva que cerrara la historia. Solo teorías. Versiones que intentaban llenar un vacío que nunca se terminó de explicar, que se fue por decisión propia, que no soportó la presión, que eligió desaparecer. Pero hay algo que no encaja, porque cuando alguien decide irse, deja algo atrás, una señal, una explicación, un rastro. Aquí no hubo nada, y ese nada es lo que lo cambia todo. Pero lo más inquietante no es la desaparición, es lo que pasó después, porque desde ese momento, Luis Miguel no reaccionó como el mundo esperaba. No hubo explicaciones públicas, no hubo reconstrucción de lo ocurrido, no hubo intento de cerrar la historia frente a todos. Hubo silencio, un silencio sostenido, medido, casi intocable. Y eso abre una posibilidad incómoda. ¿Y si ese silencio no es solo dolor? ¿Y si es conocimiento? Porque cuando alguien evita un tema durante años, no siempre es porque no tiene respuestas. A veces es porque las tiene y no puede o no quiere decirlas. Y si eso es así, entonces todo lo que vino después cambia. Su distancia, su forma de relacionarse, su necesidad de control, sus desapariciones del foco público. Nada sería casual, todo sería consecuencia. Y eso es lo que convierte esta historia en algo mucho más profundo que un misterio. Porque no se trata solo de lo que pasó, se trata de lo que nunca se dijo y de cómo eso siguió afectando cada etapa de su vida. Desde ese momento, algo en él cambió, no de forma visible al principio, pero sí lo suficiente como para que con el tiempo empezara a notarse en todo, en cómo miraba, en cómo respondía, en quién dejaba entrar y quién no. Como si hubiera aprendido algo demasiado pronto, algo que no se olvida, algo que no se puede explicar fácilmente. Y eso es solo el inicio, porque en la siguiente parte vas a ver cómo esa desaparición no se quedó en el pasado, sino que empezó a reflejarse directamente en sus decisiones, en sus relaciones y en la forma en la que empezó a construir una vida donde el éxito lo cubría todo, pero no resolvía nada. Quédate, porque cuando conectes lo que pasó aquí con lo que vino después, van a entender por qué su historia nunca fue solo la de una superestrella. Después de la desaparición de su madre, nada se detuvo, y eso ya era extraño. Los conciertos siguieron, las fechas no se cancelaron, las cámaras siguieron encendiéndose. Luis Miguel salía al escenario, como si todo siguiera en su sitio. Cantaba igual, sonreía igual, respondía igual, demasiado igual, como si detenerse no fuera una opción. Pero fuera de ese escenario, empezaron a aparecer cosas que antes no estaban, no grandes cambios, detalles, entrevistas donde respondía lo justo y terminaba antes de tiempo, miradas que no se quedaban, silencios que no eran normales en alguien tan expuesto. Y luego pasó algo pequeño, pero imposible de ignorar, una entrevista. Todo estaba preparado, luces, equipo, preguntas cerradas. Una de ellas tocaba el tema, su madre, no de forma directa, pero lo suficiente. El ambiente cambió. No fue inmediato, fue sutil, un segundo de más, un silencio que no estaba en el guión, una mirada que no encontraba dónde quedarse. Y entonces respondió, breve, cortante, sin entrar, y antes de que la conversación pudiera avanzar, la entrevista terminó, así, sin cierre, sin explicación. Solo se levantó y se fue. Y eso
No era normal, no para alguien que había sido entrenado para controlar cada momento frente a cámara, no para alguien que nunca dejaba espacios incómodos. Ahí, algo no encajó, y quienes estaban cerca lo notaron, porque ese tipo de reacción no es técnica, es emocional, y cuando aparece, es porque hay algo que no está resuelto. A partir de ahí, la distancia empezó así a hacerse más evidente, no de golpe, pero sí constante, menos acceso, menos cercanía, menos margen para entrar en su mundo, como si hubiera decidido cerrar todo lo que pudiera abrir esa puerta otra vez. Y eso empezó a afectar más de lo que parecía, especialmente en su entorno más cercano. Su padre seguía ahí, pero la dinámica ya no era la misma. Durante años había sido control absoluto. Ahora empezaban a aparecer grietas en esa estructura, no discusiones abiertas, no enfrentamientos visibles, algo más incómodo, resistencia, respuestas que ya no eran automáticas, silencios donde antes había obediencia, decisiones que no se alineaban del todo, pequeñas cosas, pero suficientes, porque cuando alguien empieza a cuestionar, aunque no lo diga en voz alta, todo cambia, y cuando ese cuestionamiento apunta hacia algo tan grande, no se puede ignorar, porque había una pregunta que no desaparecía, no en público, pero sí en privado. ¿Qué pasó realmente? Y una vez que esa pregunta aparece, no se va, se queda y empieza a filtrarse en todo, en cómo trabajas, en cómo reaccionas, en cómo te relacionas con los demás. Y eso fue exactamente lo que empezó a pasar. Su forma de trabajar cambió, más rígida, más precisa, más exigente que nunca. Horas en estudio, repeticiones constantes, errores que no se toleraban. Nada podía salir mal, porque cuando algo falla, aparece el vacío. Y el vacío deja espacio para pensar, y pensar lo llevaba siempre al mismo sitio, a lo que nunca se resolvió. Por eso el control aumentó, pero hay algo que el control no puede hacer, no puede borrar, no puede cerrar, no puede explicar, solo puede sostener durante un tiempo. Y ese tiempo empezó a acabarse, porque después de ese primer momento empezaron a aparecer más, no iguales, pero similares, pequeñas desconexiones, instantes donde parecía perder el hilo, donde necesitaba volver a centrarse, donde el control ya no era total, nada escandaloso, pero sí lo suficiente para que dejara de ser invisible. Y cuando deja de ser invisible, cambia la percepción. Ya no estás viendo solo al artista, empiezas a ver a la persona, y cuando eso pasa, todo se vuelve más frágil, porque hay cosas que puedes ocultar en una entrevista, hay cosas que puedes controlar en un escenario, pero hay algo que no puedes esconder para siempre, lo que estás evitando. Y en ese punto, ya no era solo una sensación, era una señal de que algo llevaba demasiado tiempo acumulándose, de que esa historia no se había quedado atrás y de que tarde o temprano iba a salir. Quédate, porque en la siguiente parte vas a ver el momento exacto en el que deja de ser algo sutil y se convierte en algo imposible de ocultar. Y cuando eso pasa, ya no se trata de controlar la imagen, se trata de sobrevivir a lo que ya no puedes contener. Después de esos primeros momentos, ya no era tan fácil ocultarlo, porque cuando algo aparece una vez, puede parecer un detalle, pero cuando empieza a repetirse, deja de serlo. Y eso fue lo que pasó. Luis Miguel seguía subiendo al escenario, las entradas seguían agotándose, el público seguía esperando lo mismo de siempre, perfección. Pero ahora había algo distinto, no en todos los conciertos, no todo el tiempo, pero sí lo suficiente
como para que empezara a notarse pequeñas pausas, fracciones de segundo donde algo no encajaba, momentos donde parecía desconectarse, nada evidente para todos, pero imposible de ignorar para quien prestaba atención. Y entonces pasó. Una noche, un concierto lleno, todo como siempre, luces, música, el público cantando cada palabra. La canción avanzaba sin fallos, hasta que se detuvo. No fue parte del show, no fue una pausa dramática, fue real, un silencio que no correspondía, un segundo de más, luego otro, y por primera vez nadie supo qué hacer. El público siguió cantando, al principio, pensando que era parte del momento, pero él no retomaba, se quedó ahí, quieto, mirando, sin realmente mirar, como si algo lo hubiera sacado completamente del presente, y ese segundo se sintió eterno, no por lo que pasó, sino por lo que no pasó, porque él nunca hacía eso, nunca perdía el control, nunca dejaba un espacio así, nunca, hasta ese momento. Y entonces volvió, retomó la canción, siguió adelante, terminó el concierto como si nada, pero no fue como si nada, porque algo ya había cambiado, y esta vez no se podía ignorar. No era una interpretación, no era una teoría, había pasado, frente a todos, y cuando algo así ocurre, la percepción cambia de inmediato. Ya no estás viendo solo un espectáculo perfecto, estás esperando que vuelva a pasar, y eso lo cambia todo, porque la atención deja de estar en la música, pasa a estar en él, en cada gesto, en cada pausa, en cada posible error, y esa presión no es la misma, es otra cosa, más pesada, más constante, más difícil de sostener. Y desde ese momento, los pequeños fallos empezaron a tener más peso, no porque fueran más grandes, sino porque ahora todos estaban mirando, buscándolos, esperándolos, y cuando algo se espera, termina apareciendo más, no porque ocurra más, sino porque ya no pasa desapercibido. Y eso fue exactamente lo que empezó a pasar, más momentos irregulares, más pausas fuera de lugar, más señales de que el control ya no era absoluto, nada desastroso, pero sí lo suficiente para romper la imagen perfecta. Y con eso llegaron las preguntas, no las de siempre, no las superficiales, otras, más incómodas. ¿Qué le está pasando? ¿Por qué ahora? ¿Qué cambió? Y aunque nadie lo decía directamente, todo volvía al mismo punto, su madre, porque cuando algo no se resuelve, no se queda en el pasado, se filtra, aparece, encuentra formas de salir, incluso cuando intentas evitarlo. Y eso ya no se podía ocultar igual, porque esta vez no era una entrevista, no era un gesto, era un momento visible, real, compartido, y eso lo hace imposible de ignorar. Pero lo más importante no fue el error, fue lo que vino después, porque a partir de ahí, algo empezó a cambiar en su forma de enfrentarlo. Antes, controlaba, ahora, reaccionaba, y esa diferencia es enorme, porque cuando pasas de controlar a reaccionar, ya no estás por delante, estás intentando sostener algo que empieza a ir más rápido que tú, y eso es el inicio de algo mucho más difícil de manejar, porque hay un punto en el que ya no puedes sostener dos realidades al mismo tiempo, la que muestras y la que estás evitando, y cuando ese punto se acerca, no se anuncia, se siente, en la tensión, en los errores, en las decisiones que empiezan a no encajar, y en ese momento, ya no se trata de si va a pasar algo, se trata de cuándo. Quédate, porque en la siguiente parte vas a ver el momento exacto en el que esa presión deja de ser interna y empieza a romper todo lo que hay alrededor,
Y cuando eso ocurre, ya no hay forma de volver atrás. Después de ese momento en el escenario, ya no era solo una sensación, era evidente. Y cuando algo se vuelve evidente, deja de pertenecer solo a quien lo vive, pasa a ser de todos, del público, de los medios, de las personas que trabajan con él, porque ahora ya no estaban viendo perfección, estaban observando, analizando, esperando. Y eso cambia completamente las reglas. Porque una cosa es fallar, y otra muy distinta es fallar cuando todos están mirando para encontrar el fallo. Y eso fue exactamente lo que empezó a pasar. Cada concierto dejó de ser solo un espectáculo, se convirtió en una prueba. ¿Va a estar bien hoy? ¿Va a pasar otra vez? ¿Va a poder sostenerlo? Y esa presión no se queda en el público, se traslada al equipo, a los promotores, a todos los que dependen de que todo funcione, porque cuando algo empieza a fallar arriba, todo lo demás se vuelve inestable, y ahí empezaron los problemas reales, no rumores, no interpretaciones, problemas, fechas que cambiaban a última hora, decisiones que no se entendían, equipos enteros esperando, sin saber si todo iba a seguir adelante, y eso no es sostenible, porque detrás de cada concierto hay demasiadas personas, demasiado dinero, demasiadas expectativas, y cuando aparece la duda, todo se vuelve más frágil. Pero lo más importante no era lo que pasaba afuera, era lo que estaba pasando dentro, porque mientras todo eso crecía, su forma de reaccionar también cambió. Ya no era solo tensión, era rechazo, momentos donde cortaba conversaciones antes de tiempo, decisiones impulsivas, distancia incluso con personas que llevaban años cerca, como si todo lo que antes toleraba ahora se volviera insoportable. Y eso no ocurre sin razón, porque cuando alguien está sosteniendo demasiado, llega un punto en el que cualquier cosa más pesa, y cuando pesa, se rompe. Y eso empezó a afectar directamente a su entorno más cercano. Personas que llevaban años trabajando con él dejaron de estar, no siempre con explicaciones claras, no siempre de forma ordenada, simplemente desaparecían de su día a día. Y cuando eso empieza a pasar repetidamente, ya no es coincidencia, es patrón, un patrón de ruptura, de corte, de distancia, como si mantener vínculos se volviera más difícil que perderlos. Y ahí es donde la historia cambia de nivel, porque ya no estamos viendo señales, estamos viendo consecuencias, reales, medibles, imposibles de ignorar. Pero hay algo aún más importante, algo que empezó a notarse, sin necesidad de que nadie lo dijera en voz alta. La presión ya no venía solo de fuera, venía de todos lados, del público, del entorno, de las expectativas y también de él mismo. Porque cuando sabes que algo no está bien, pero no puedes o no quieres enfrentarlo, lo único que te queda es intentar sostenerlo, más fuerte, más tiempo, más allá de lo que puedes. Y eso tiene un límite. Y ese límite empezaba a acercarse, porque cada decisión que tomaba ya no era neutral, tenía impacto. Si se alejaba, se notaba. Si fallaba, se amplificaba. Si desaparecía, generaba preguntas. Y esas preguntas ya no eran las de antes. Ya no eran curiosidad, eran preocupación. ¿Qué le está pasando? ¿Puede seguir así? ¿Cuánto tiempo más va a aguantar? Y cuando ese tipo de preguntas aparece, la narrativa cambia. Ya no estás viendo a alguien en la cima, estás viendo a alguien intentando no caer. Y eso es mucho más difícil de sostener, porque hay una diferencia enorme entre construir algo y evitar que se rompa. Y en ese punto
Ya no estaba construyendo, estaba sosteniendo, y cada vez con menos margen, porque hay algo que nadie puede hacer indefinidamente: sostener algo que se está rompiendo desde dentro. Y cuando eso pasa, no se soluciona con más control, no se soluciona con más esfuerzo, porque el problema no está en lo que haces, está en lo que no has resuelto. Y eso seguía ahí, intacto, sin respuesta, sin cierre, su madre, porque cuanto más crecía todo lo demás, más evidente se volvía ese vacío, más presente, más incómodo, más imposible de ignorar. Y en ese punto, ya no se trataba de si iba a afectarlo, se trataba de hasta dónde, porque cuando algo así no se enfrenta, no desaparece, se acumula, y lo acumulado siempre encuentra una forma de salir. La pregunta es cómo y cuándo, y eso es exactamente lo que viene. Quédate, porque en la siguiente parte vas a ver el momento en el que ya no puedes sostenerlo más, y todo lo que llevaba años contenido empieza a salir de verdad. Y cuando eso pasa, ya no hay forma de controlarlo. Y entonces dejó de ser gradual. No fue una transición lenta, no fue algo que se pudiera disimular. Fue un punto, un momento donde todo lo que llevaba tiempo acumulándose salió, sin filtro, sin control, sin margen para esconderlo. Y esta vez no fue en privado, fue frente a todos. Un concierto más, otra noche llena, otra expectativa de perfección, el mismo ritual de siempre: luces encendidas, música arrancando, el público esperando. Pero algo era distinto. No en el ambiente, no en la producción, en él. Se notaba antes de empezar, en cómo entró, en cómo miró, en cómo se movía. Había algo fuera de sitio, algo que no encajaba con todo lo anterior. Y cuando empezó a cantar, no tardó en aparecer pequeños fallos, no graves, pero seguidos. Una entrada tarde, una frase que no cerraba, un gesto de frustración que no intentó ocultar. El público lo notó, no todos, pero sí los suficientes. Y entonces pasó. La música siguió, pero él no. Se detuvo. Otra vez. Pero esta vez no fue como la anterior. No fue un segundo incómodo. No fue una pausa aislada. Fue distinto. Se llevó la mano al rostro, respiró profundo, se giró. Y durante unos segundos no hubo show, no hubo personaje, no hubo control. Solo él, ahí, frente a miles de personas, sin poder sostenerlo. El público empezó a reaccionar. Algunos seguían animando, otros se miraban, otros simplemente esperaban a que retomara, a que volviera a ser el de siempre. Pero esta vez no fue inmediato, y ese tiempo pesó más que cualquier error, porque no era técnico, era real, era visible, era imposible de disimular. Y cuando finalmente retomó, ya no era lo mismo. Terminó el concierto, sí, pero no lo sostuvo, lo atravesó, y eso lo cambia todo, porque a partir de ese momento ya no había forma de negar lo que estaba pasando. Ya no eran señales, ya no eran interpretaciones, era evidente. Y lo más importante, era repetible, porque cuando algo así ocurre una vez, puede explicarse, pero cuando queda expuesto, se convierte en precedente. Y a partir de ahí, todo se mide diferente. Cada show, cada aparición, cada decisión, todo pasa por ese filtro. ¿Está bien? ¿Va a poder hacerlo? ¿Va a volver a pasar? Y esa duda es devastadora, porque el problema ya no es el fallo, es la posibilidad constante del fallo. Y eso no se puede controlar, ni con disciplina, ni con experiencia, ni con imagen, porque ya no depende de lo externo, depende de algo mucho más difícil de manejar, de lo que llevas dentro. Y en ese punto, ya no se trata de sostener, se trata de resistir el desgaste,
resistir la presión, resistir lo que llevas evitando durante años. Pero hay algo que nadie puede hacer indefinidamente: resistir sin romperse. Y eso ya había empezado a pasar, porque después de ese momento, las consecuencias fueron inmediatas. No oficiales, no anunciadas, pero claras. Conversaciones internas, dudas en el equipo, decisiones que empezaban a cambiar. Ya no se asumía que todo iba a salir bien. Se evaluaba, se cuestionaba, se reconsideraba. Y cuando eso ocurre, la estructura empieza a moverse, porque el sistema que funcionaba alrededor de él dependía de una cosa: estabilidad. Y eso ya no estaba garantizado. Y cuando la estabilidad desaparece, todo lo demás se vuelve incierto. Contratos, fechas, confianza, todo entra en revisión. Y eso genera algo que hasta ese momento no existía: riesgo, real, medible, inevitable. Y cuando el riesgo entra en juego, las decisiones cambian, las personas cambian, las relaciones cambian, porque ya no estás construyendo algo sólido, estás intentando evitar que se rompa. Y eso nunca dura, porque llega un punto en el que ya no puedes sostenerlo ni un día más. Y ese punto estaba más cerca de lo que parecía, porque cuando todo esto se junta, no se queda en momentos aislados, se convierte en algo más grande, algo que afecta a todo y que termina obligándote a tomar decisiones que no puedes seguir evitando, decisiones que cambian el rumbo, decisiones que rompen lo que había, decisiones que marcan un antes y un después. Y eso es exactamente lo que viene. Quédate, porque en la siguiente parte vas a ver el momento en el que ya no es solo presión, es ruptura total. Y cuando eso ocurre, ya no se trata de lo que perdió, se trata de en qué se convirtió. Después de ese momento, ya no era lo mismo. No por lo que la gente decía, no por lo que se publicaba, por cómo se sentía, porque hay algo que cambia cuando te pasa algo así frente a todos. No es solo el error, es saber que ya no puedes volver a ser quien eras antes de que ocurriera. Y eso no se arregla con tiempo, ni con descanso, ni con más control, porque no es externo, es interno, es identidad. A partir de ese punto, Luis Miguel ya no estaba intentando solo hacer bien su trabajo, estaba intentando sostener una versión de sí mismo que empezaba a romperse. Y eso se nota, no en grandes decisiones, en pequeñas cosas, como entra a un lugar, como evita ciertas conversaciones, como responde o deja de responder, como si todo estuviera medido para no acercarse demasiado a algo que no quiere tocar. Porque ahora ya no es solo una historia del pasado, es algo que aparece cuando menos puede permitírselo, y eso cambia la forma en la que vives, la forma en la que te relacionas, la forma en la que confías, porque cuando algo así se rompe en público, no solo pierdes control, pierdes seguridad, y cuando pierdes seguridad, empiezas a construir defensas, no visibles, no evidentes, pero constantes, distancia, no la distancia del artista, la distancia personal, esa que hace que alguien esté presente, pero no disponible, esa que se nota en lo que no dice, en lo que evita, en lo que corta antes de tiempo. Y eso empezó a afectar todo: relaciones que no avanzaban, personas que no lograban quedarse, vínculos que se rompían sin un motivo claro desde fuera, pero desde dentro sí lo tenía. Porque cuando aprendes que algo importante puede desaparecer sin explicación, dejar entrar a alguien deja de ser algo natural, se vuelve un riesgo, y el riesgo se evita, no conscientemente, pero sí constantemente. Y ahí es donde su historia cambia por completo, porque ya no se trata de lo que le pasó, se trata de lo que empezó a hacer.
A partir de eso, decisiones, no grandes, pero repetidas. Elegir distancia, elegir control, elegir no profundizar. Y cuando esas decisiones se repiten lo suficiente, dejan de ser elecciones. Se convierten en patrón, un patrón que define cómo vives, cómo te relacionas, cómo construyes tu vida. Y ese patrón ya estaba completamente instalado. Pero hay algo más, algo que empezó a crecer en paralelo y que lo complicó todo aún más: la necesidad de desaparecer. No de forma definitiva, de forma intermitente, periodos donde simplemente no estaba, no respondía, no aparecía, no se dejaba ver, como si necesitara salir completamente del entorno para poder sostenerlo después. Y eso no es descanso, es escape, un escape que funciona hasta que tienes que volver, porque siempre tienes que volver. Y cuando vuelves, todo sigue ahí, esperando, la presión, las expectativas, las preguntas que nunca se respondieron, especialmente una, la misma de siempre, su madre, porque todo lo demás podía cambiar, pero eso no, eso seguía intacto, sin resolver, sin cerrar, sin explicación. Y cuanto más intentaba avanzar, más evidente se volvía que esa parte seguía ahí, condicionando todo, incluso lo que parecía no tener relación, porque hay algo que nadie te enseña a manejar, qué hacer, cuando lo más importante de tu vida desaparece sin explicación y tienes que seguir adelante, como si no hubiera pasado. Y eso es lo que él estaba haciendo: seguir, funcionar, cumplir, mientras por dentro había algo que no estaba en su sitio. Y cuando eso ocurre, no importa cuánto construyas por fuera, siempre hay una parte que no encaja, y esa parte termina apareciendo en decisiones, en relaciones, en momentos donde el control no alcanza. Y eso ya estaba pasando, solo que ahora de una forma más profunda, más constante, más difícil de sostener, porque cuando una grieta no se cierra, no se queda igual, se hace más grande y llega a un punto en el que ya no puedes ignorarla. Y ese punto se estaba acercando. Quédate, porque en la siguiente parte vas a ver cómo esa forma de vivir empieza a tener consecuencias que ya no afectan solo a su imagen, afectan directamente a su vida personal. Y cuando eso ocurre, ya no hay distancia que lo proteja. Al principio no parecía grave. Desde fuera, todo seguía funcionando. Los conciertos seguían, la imagen se mantenía, el nombre seguía siendo suficiente. Pero en lo personal, empezaron a pasar cosas, no grandes, pero constantes, planes que no se concretaban, personas que dejaban de recibir respuesta, momentos que se quedaban a medias. Y eso no tarda en notarse, porque hay algo que ocurre cuando alguien empieza a cerrarse. No es inmediato, pero es inevitable. La gente lo siente, aunque no sepa explicarlo. Y entonces empieza a cambiar la forma en la que se acercan. Más cautela, más distancia, menos insistencia y poco a poco menos presencia. Porque hay un punto en el que intentar acercarse a alguien empieza a sentirse como empujar una puerta cerrada. Y cuando eso pasa, la mayoría deja de intentarlo. Y eso fue exactamente lo que empezó a ocurrir. Relaciones que parecían estables empezaron a romperse, no con discusiones, no con conflictos abiertos, con algo más difícil de detectar: desgaste, conversaciones que no llegaban a nada, silencios que se alargaban demasiado, encuentros donde algo no terminaba de encajar, y luego, distancia. Una de esas situaciones marcó un antes y un después, una relación cercana, no pública, no mediática, alguien que realmente estaba dentro de su vida. Habían pasado tiempo juntos,
Habían construido algo, no perfecto, pero real, y durante un tiempo parecía diferente, más cercano, más presente, más abierto, como si esa versión más protegida pudiera bajar un poco la guardia, pero eso no duró. Al principio fueron detalles, cancelaciones de último momento, cambios de actitud sin explicación, momentos donde simplemente desaparecía, horas, días, sin respuesta, sin aviso. Y al principio se entiende, se justifica, se intenta, pero cuando se repite, deja de ser algo puntual, se convierte en patrón y llega a un punto en el que ya no es sostenible, porque no se puede construir algo cuando una de las partes no está del todo. Y eso terminó pasando. No hubo una gran discusión, no hubo una escena final, hubo algo peor, distancia definitiva. Un día simplemente dejó de estar, no físicamente, emocionalmente. Y cuando alguien se va de esa forma, no hay nada que cerrar, no hay explicación que alivie, solo queda una sensación, la de que algo que podía haber sido nunca tuvo oportunidad real. Y eso deja marca. Pero aquí está lo importante: no fue una vez, se repitió, con diferentes personas, en diferentes momentos, mismo patrón, acercamiento, conexión, distancia, desaparición, y cada vez más rápido, más automático, más difícil de revertir, porque cuando un patrón se refuerza, se vuelve más fuerte, y cuando se vuelve más fuerte, se vuelve identidad. Y ahí es donde el problema se vuelve real, porque ya no se trata de protegerse, se trata de no saber hacer otra cosa, y eso empieza a afectar todo, incluso lo que antes sí funcionaba, equipos que no duraban, colaboraciones que no se sostenían, personas que dejaban de entender cómo trabajar con él, no por falta de talento, por imprevisibilidad, porque cuando alguien puede estar o desaparecer sin aviso, todo alrededor se vuelve inestable, y eso genera algo muy concreto: desconfianza, no pública, no evidente, pero presente, en decisiones, en oportunidades, en cómo los demás empiezan a posicionarse frente a él. Porque cuando no sabes con qué versión de alguien te vas a encontrar, te proteges, y cuando todos empiezan a protegerse, algo se rompe. No de golpe, pero sí lo suficiente. Y eso fue exactamente lo que empezó a pasar, porque mientras por fuera seguía siendo el mismo nombre, por dentro todo estaba cambiando. Relaciones que no duraban, equipos que no se mantenían, vínculos que no se profundizaban, y todo seguía apuntando al mismo origen, a lo que nunca se resolvió, a lo que nunca se enfrentó, a lo que nunca se cerró: su madre. Porque cuando una pérdida no se procesa, no se queda en el pasado, se convierte en un filtro que afecta todo lo que viene después, y eso ya estaba definiendo su vida, sin que nadie lo dijera, sin que él lo explicara, pero visible en cada decisión, en cada relación que no prosperaba, en cada momento donde elegía desaparecer antes que quedarse. Y cuando eso se vuelve tu forma de funcionar, ya no es una etapa, es una forma de vivir. Y cambiar eso no es fácil, porque implica enfrentarte a lo que llevas evitando todo este tiempo. Y eso todavía no estaba pasando. Quédate, porque en la siguiente parte vas a ver el punto exacto en el que esa forma de vivir deja de ser sostenible y empieza a tener consecuencias que ya no se pueden ignorar ni evitar. Y cuando eso ocurre, ya no se trata de relaciones que terminan, se trata de algo mucho más difícil de recuperar. No fue de golpe, no hubo un momento anunciado, pero hubo uno que lo cambió todo. Una llamada, no en un escenario, no frente a miles de personas, en privado,
en silencio, de esas que no parecen importantes, hasta que lo son. Al otro lado, alguien que ya había estado demasiado tiempo, alguien que había aguantado, que había esperado, que había intentado entender lo que no se explicaba. No era la primera vez que pasaba, no era la primera vez que desaparecía, pero esta vez era diferente, porque ya no había margen, no para otra explicación, no para otro luego hablamos, no para otro silencio, y se notaba desde el principio, no en lo que se dijo, en cómo se dijo, más directo, más claro, más definitivo, como cuando alguien ya no está intentando arreglar algo, solo está cerrándolo. Hubo una pausa, una de esas pausas donde normalmente él habría tomado el control, habría cambiado el tono, habría evitado el momento, pero no esta vez. Esta vez no lo hizo, y eso lo cambió todo, porque cuando alguien deja de intentar sostener algo, no es por falta de interés, es porque ya no puede, y esa llamada no terminó con una discusión, terminó con algo mucho más irreversible: silencio. No el de siempre, no el que se puede romper después, uno distinto, definitivo, el tipo de silencio que aparece cuando ya no hay nada más que decir, y después de eso, no hubo mensaje, no hubo intento, no hubo vuelta, solo ausencia, real, y ahí es donde el patrón deja de ser algo que se repite y se convierte en algo que te define, porque por primera vez no era una relación más, era alguien que realmente había estado, alguien que había visto todo, y aún así no se quedó. Y eso no se ignora igual, porque hay pérdidas que se pueden justificar, y hay otras que te obligan a mirarte, y esta era de las segundas, porque ya no funcionó, era algo más incómodo, no pude sostenerlo, y eso cambia la narrativa por completo, porque a partir de ahí ya no puedes culpar solo a lo que pasó, tienes que mirar lo que estás haciendo, y eso es mucho más difícil, porque implica aceptar algo que no es fácil de sostener, que el problema no es solo lo que viviste, es en quién te convertiste después, y cuando esa idea aparece, no se va, se queda, se repite, y empieza a afectar incluso lo que antes no tocaba, decisiones más duras, reacciones más cortantes, menos paciencia, menos margen, como si todo se hubiera reducido, como si ya no hubiera espacio para intentar otra vez. Y eso se empezó a notar, no solo en lo personal, también en lo profesional, porque cuando alguien cruza ese punto, su forma de estar cambia, no en grandes gestos, en detalles, en cómo responde, en cómo corta, en cómo ya no intenta sostener lo que antes sí. Y eso tiene consecuencias, porque hay algo que pasa cuando dejas de sostener. Las cosas se caen, relaciones, equipos, oportunidades, todo lo que dependía de ese esfuerzo empieza a desaparecer, y esta vez no era algo que se pudiera recuperar fácil, porque ya no era desgaste, era ruptura, y la ruptura no se arregla con tiempo, porque el tiempo no cambia lo que ya viste, y él ya lo había visto hasta dónde llegaba, había visto lo que pasaba cuando alguien se quedaba, y lo que pasaba cuando ya no podía quedarse, y eso no se olvida, porque hay un momento en el que entiendes algo, que cambia todo, que no se trata de evitar que te dejen, se trata de que no sabes cómo hacer que alguien se quede, y cuando llegas a ese punto, todo lo demás cambia, cómo te relacionas, cómo decides, cómo enfrentas lo que viene, porque ya no estás intentando construir, estás intentando no repetir, y eso no es lo mismo, porque construir abre, evitar cierra, y él ya estaba cerrando, cada vez más rápido,
cada vez más definitivo, hasta que llega ese punto donde ya no queda casi nada abierto, y cuando llegas ahí, no hay muchas opciones. O te enfrentas a lo que llevas evitando, o dejas que eso defina todo lo que sigue, y eso es exactamente donde estaba. Quédate, porque en la siguiente parte vas a ver el momento en el que esa forma de vivir deja de ser una elección y se convierte en una consecuencia imposible de controlar. Y cuando eso pasa, ya no es sobre lo que perdió, es sobre lo que ya no puede recuperar. Después de ese punto, algo cambió de forma definitiva, no en cómo se sentía, en lo que empezó a pasar a su alrededor. Porque hasta ese momento, todo lo que ocurría todavía podía sostenerse, explicarse, disimularse, ajustarse, pero ahora ya no. Ahora empezaba a notarse, donde más importaba, en lo que dependía de él y en lo que ya no. Hubo una reunión, no anunciada, no pública, pero importante. Gente de su entorno, personas que llevaban años trabajando con él. No era la primera vez que hablaban, pero esta vez el tono era distinto, más directo, más serio, menos margen. No se trataba de ideas, se trataba de decisiones, fechas comprometidas, expectativas que no se estaban cumpliendo, situaciones que empezaban a repetirse demasiado y sobre todo, incertidumbre, porque hay algo que ningún equipo puede manejar indefinidamente: no saber qué va a pasar, no saber si va a estar, no saber si va a responder, no saber si todo va a sostenerse. Y cuando esa duda entra, todo cambia, porque ya no estás gestionando un proyecto, estás gestionando un riesgo, y el riesgo se reduce, no se sostiene. Y eso empezó a notarse en decisiones concretas, propuestas que no avanzaban, planes que se posponían, acuerdos que ya no se cerraban tan rápido, no porque no fuera capaz, porque ya no era seguro. Y eso es una de las primeras cosas que se pierden: la seguridad, no la interna, la externa, la que hace que otros apuesten por ti sin dudar, la que hace que todo fluya, la que construye una carrera sólida. Y cuando eso desaparece, todo empieza a ralentizarse, no de golpe, pero sí lo suficiente como para que se note. Menos oportunidades claras, más condiciones, más dudas. Y eso afecta más de lo que parece, porque cambia la posición. Antes, todo giraba a su alrededor. Ahora, tenía que sostenerlo. Y sostener algo que empieza a tambalearse no es lo mismo que construirlo, porque exige más energía, más presencia, más consistencia. Y eso era exactamente lo que no estaba en su mejor punto. Y entonces pasó algo más, una cancelación, no la primera, pero sí la que marcó la diferencia. Todo estaba listo, equipo preparado, expectativa alta, todo en marcha, y en el último momento no ocurrió. No hubo show, no hubo explicación clara, solo una decisión que desde fuera se sintió como ausencia, y esa vez no pasó desapercibido, porque ya no era un caso aislado, era acumulación, era contexto, era patrón, y cuando un patrón se hace visible, deja de ser tolerable, y eso cambia la reacción, no solo del público, del entorno, de quienes dependen de que todo funcione, porque hay un punto en el que ya no puedes justificar más, y ese punto había llegado. Las conversaciones cambiaron, ya no eran de ajuste, eran de límite. ¿Qué se puede mantener? ¿Qué no? ¿Qué se sigue haciendo? ¿Qué se detiene? Y eso no siempre lo decide quien está en el centro, porque cuando el sistema se ve afectado, el sistema responde, y esa respuesta no siempre es suave, a veces es necesaria. Y eso es lo que empezó a pasar: menos margen, más control externo, más decisiones tomadas, sin él,
Y cuando eso ocurre, hay algo que se pierde: autonomía, la capacidad de decidir el ritmo, la dirección, el cómo, porque ahora ya no es solo su historia, es una estructura intentando mantenerse en pie. Y cuando una estructura entra en ese estado, no prioriza lo emocional, prioriza lo que funciona, y eso no siempre coincide con lo que necesitas, porque mientras todo eso pasaba fuera, dentro, nada había cambiado. El origen seguía ahí, sin resolver, sin cerrar, sin procesar, su madre, y eso seguía afectando todo, incluso ahora, incluso cuando ya no había margen para seguir ignorándolo, porque llega un momento en el que lo que no enfrentas empieza a decidir por ti, y eso ya estaba pasando. Decisiones que no tomaba, caminos que no elegía, situaciones que simplemente ocurrían, y eso es lo más peligroso, porque cuando pierdes el control, no siempre te das cuenta en el momento, lo notas después, cuando miras y ves todo lo que ya no depende de ti, y en ese punto ya no estás gestionando tu vida, estás reaccionando a ella, y eso es mucho más difícil de revertir, porque implica algo que hasta ahora no había pasado: aceptar lo que está ocurriendo, aceptar lo que perdiste, aceptar en qué te estás convirtiendo, y eso todavía no estaba ocurriendo. Quédate, porque en la siguiente parte vas a ver el momento en el que ya no puedes seguir evitando eso, y se ve obligado a enfrentarlo. Y cuando eso pasa, no todos salen igual. Después de ese punto, algo cambió de forma definitiva, no en cómo se sentía, en lo que empezó a pasar a su alrededor, porque hasta ese momento, todo lo que ocurría todavía podía sostenerse, explicarse, disimularse, ajustarse, pero ahora ya no. Ahora empezaba a notarse donde más importaba, en lo que dependía de él y en lo que ya no. Hubo una reunión, no anunciada, no pública, pero importante. Gente de su entorno, personas que llevaban años trabajando con él. No era la primera vez que hablaban, pero esta vez el tono era distinto, más directo, más serio, menos margen. No se trataba de ideas, se trataba de decisiones, fechas comprometidas, expectativas que no se estaban cumpliendo, situaciones que empezaban a repetirse demasiado y sobre todo, incertidumbre, porque hay algo que ningún equipo puede manejar indefinidamente: no saber qué va a pasar, no saber si va a estar, no saber si va a responder, no saber si todo va a sostenerse. Y cuando esa duda entra, todo cambia, porque ya no estás gestionando un proyecto, estás gestionando un riesgo, y el riesgo se reduce, no se sostiene, y eso empezó a notarse en decisiones concretas, propuestas que no avanzaban, planes que se posponían, acuerdos que ya no se cerraban tan rápido, no porque no fuera capaz, porque ya no era seguro. Y eso es una de las primeras cosas que se pierden: la seguridad, no la interna, la externa, la que hace que otros apuesten por ti sin dudar, la que hace que todo fluya, la que construye una carrera sólida. Y cuando eso desaparece, todo empieza a ralentizarse, no de golpe, pero sí lo suficiente como para que se note: menos oportunidades claras, más condiciones, más dudas, y eso afecta más de lo que parece, porque cambia la posición. Antes, todo giraba a su alrededor, ahora tenía que sostenerlo, y sostener algo que empieza a tambalearse no es lo mismo que construirlo, porque exige más energía, más presencia, más consistencia, y eso era exactamente lo que no estaba en su mejor punto. Y entonces pasó algo más,
una cancelación, no la primera, pero sí la que marcó la diferencia. Todo estaba listo, equipo preparado, expectativa alta, todo en marcha. Y en el último momento, no ocurrió, no hubo show, no hubo explicación clara, solo una decisión que desde fuera se sintió como ausencia, y esa vez no pasó desapercibido, porque ya no era un caso aislado, era acumulación, era contexto, era patrón, y cuando un patrón se hace visible, deja de ser tolerable, y eso cambia la reacción, no solo del público, del entorno, de quienes dependen de que todo funcione, porque hay un punto en el que ya no puedes justificar más, y ese punto había llegado. Las conversaciones cambiaron, ya no eran de ajuste, eran de límite. ¿Qué se puede mantener? ¿Qué no? ¿Qué se sigue haciendo? ¿Qué se detiene? Y eso no siempre lo decide quien está en el centro, porque cuando el sistema se ve afectado, el sistema responde, y esa respuesta no siempre es suave, a veces es necesaria, y eso es lo que empezó a pasar. Menos margen, más control externo, más decisiones tomadas, sin él. Y cuando eso ocurre, hay algo que se pierde: autonomía, la capacidad de decidir el ritmo, la dirección, el cómo, porque ahora ya no es solo su historia, es una estructura intentando mantenerse en pie. Y cuando una estructura entra en ese estado, no prioriza lo emocional, prioriza lo que funciona. Y eso no siempre coincide con lo que necesitas, porque mientras todo eso pasaba fuera, dentro, nada había cambiado. El origen seguía ahí, sin resolver, sin cerrar, sin procesar, su madre, y eso seguía afectando todo, incluso ahora, incluso cuando ya no había margen para seguir ignorándolo, porque llega un momento en el que lo que no enfrentas empieza a decidir por ti, y eso ya estaba pasando. Decisiones que no tomaba, caminos que no elegía, situaciones que simplemente ocurrían, y eso es lo más peligroso, porque cuando pierdes el control, no siempre te das cuenta en el momento, lo notas después, cuando miras y ves todo lo que ya no depende de ti, y en ese punto ya no estás gestionando tu vida, estás reaccionando a ella, y eso es mucho más difícil de revertir, porque implica algo que hasta ahora no había pasado: aceptar lo que está ocurriendo, aceptar lo que perdiste, aceptar en qué te estás convirtiendo, y eso todavía no estaba ocurriendo. Quédate, porque en la siguiente parte vas a ver el momento en el que ya no puedes seguir evitando eso, y se ve obligado a enfrentarlo. Y cuando eso pasa, no todos salen igual. Hay un momento en el que ya no puedes seguir avanzando igual. No porque quieras parar, porque no puedes seguir. Y ese momento no siempre llega en público. A veces llega cuando no hay nadie, sin cámaras, sin ruido, sin distracciones, solo silencio. Un silencio distinto, no el que evita, no el que protege, el que obliga, porque cuando todo lo demás se cae, ya no queda nada que te distraiga de lo importante. Y eso fue lo que empezó a pasar. No fue un gran evento, no hubo anuncio, fue acumulación, días donde no tenía que estar en ningún sitio, momentos sin agenda, espacios donde antes había ruido y ahora no. Y ahí es donde aparece, no de golpe, pero sí claro, el peso, no el del trabajo, no el de la presión, el de lo que nunca se resolvió, porque cuando dejas de correr, todo lo que evitabas te alcanza, y esta vez no había forma de evitarlo, no había escenario al que subir, no había conversación que cortar, no había decisión que tomar para moverse hacia adelante, solo quedarse y mirar, y eso es lo más difícil, porque implica enfrentarte a algo que llevas años evitando,
no por debilidad, por supervivencia, pero hay un punto en el que lo que te protegía deja de servir y empieza a hacer daño. Y ese punto había llegado, porque ya no se trataba solo de lo que pasó, se trataba de lo que significaba su madre, no como historia, como ausencia, una ausencia sin explicación, sin cierre, sin respuesta. Y eso no se procesa igual, porque cuando no hay final, no hay forma de colocar lo que sientes, se queda abierto, y lo abierto no desaparece, se acumula, se transforma y aparece cuando menos puedes controlarlo. Y eso es lo que estaba viendo, por primera vez, sin distracciones, sin poder convertirlo en otra cosa, sin poder esconderlo detrás de trabajo, control o distancia. Y ahí es donde todo cambia, porque hay dos formas de reaccionar a eso: negarlo o enfrentarlo, y ninguna es fácil, porque negar significa seguir igual, pero enfrentarlo significa romper lo que has construido para protegerte, y eso no es inmediato, no es una decisión clara, es una lucha interna, constante, incómoda, momentos donde parece que puedes sostenerlo y otros donde vuelve a evitarlo, intentos de entender, seguidos de distancia, acercarse y luego salir, como si estuviera probando algo que nunca había hecho, pero que ahora ya no podía seguir evitando. Y eso marca un punto de inflexión, porque por primera vez ya no se trata de lo que pasa afuera, se trata de lo que decide hacer con eso. Y esa decisión no es visible, no se anuncia, pero cambia todo, porque a partir de ahí, cada acción, cada relación, cada reacción ya no viene solo del pasado, empieza a venir de lo que hace con él, y eso es lo que define lo que sigue, porque enfrentarte a algo así no garantiza que lo superes, pero sí cambia la forma en la que vives con ello, y eso puede ser la diferencia entre repetirlo o empezar a romper el patrón. Pero hay algo importante: esto no es un final, no es una solución, es un punto donde todo lo anterior ya no puede seguir igual, y todo lo que viene después depende de lo que haga con eso, y eso es lo que lo vuelve impredecible, porque ahora ya no se trata solo de lo que perdió, se trata de quién decide ser después de entenderlo. Quédate, porque en la siguiente parte vas a ver cómo esa decisión empieza a reflejarse en su vida real, y cómo, por primera vez en mucho tiempo, no todo sigue el mismo patrón. Después de ese punto, no hubo una transformación inmediata. No cambió de un día para otro. No hubo una versión nueva clara, pero sí hubo algo distinto, pequeño, casi imperceptible, pero real. Un cambio en cómo empezaba a reaccionar, no siempre, no de forma constante, pero suficiente como para que empezara a notarse. Momentos donde antes se habría cerrado, y esta vez no lo hizo. Conversaciones que antes habría evitado, y esta vez se quedó. No más tiempo del necesario, pero más que antes. Y eso ya era diferente, porque cambiar no es hacer todo bien, es hacer algo distinto, aunque sea por poco. Y eso fue lo que empezó a pasar, no en grandes decisiones, en detalles, respuestas menos cortantes, silencios menos largos, pequeños intentos de no desaparecer tan rápido, como si estuviera probando otra forma de estar, sin saber todavía si podía sostenerla. Y eso se siente, especialmente para quienes están cerca, porque cuando alguien cambia de verdad, no lo anuncia, se percibe en lo que deja de hacer, en lo que empieza a intentar, y eso empezó a generar algo que hacía tiempo no estaba: duda, pero una distinta, no sobre si iba a fallar,
sobre si podía ser diferente, y esa duda abre una posibilidad, pero también genera tensión, porque cuando alguien ha sido de una forma durante mucho tiempo, cada cambio se observa, se mide, se pone a prueba, no siempre conscientemente, pero sí inevitablemente, y eso es presión, otra forma de presión, más silenciosa, pero igual de exigente, porque ahora no se trata solo de evitar fallar, se trata de sostener algo nuevo, y eso es mucho más difícil, porque lo nuevo no es automático, no está integrado, se construye, y mientras se construye, puede romperse, y eso fue exactamente lo que empezó a pasar. Momentos donde parecía avanzar y otros donde volvía atrás, conversaciones que lograba sostener y otras que cortaba como antes, intentos de quedarse, seguidos de desapariciones, no iguales, no tan largas, pero presentes, como si estuviera en medio de dos versiones, la que siempre había sido y la que estaba intentando construir, y esa transición no es limpia, no es perfecta, es incómoda, porque implica equivocarse de otra forma, no evitando, intentando y fallando, y eso también deja marca, pero hay algo importante, aunque fallara, ya no era lo mismo, porque ahora había intención, y la intención cambia el significado de todo. Antes se alejaba sin darse cuenta, ahora sabía que lo estaba haciendo, y eso es un paso enorme, porque no puedes cambiar algo que no ves, y él empezaba a verlo, no todo, no completamente, pero lo suficiente como para que ciertas decisiones ya no fueran automáticas, como si por primera vez hubiera una pausa, un segundo más, un espacio entre lo que siente y lo que hace, y en ese espacio es donde ocurre el cambio, pero también donde aparece el conflicto, porque ahí es donde decides volver a lo conocido o sostener lo nuevo, y sostener lo nuevo cansa más, porque exige atención, esfuerzo, presencia, y eso no siempre estaba disponible, porque todo lo demás seguía igual, la presión, las expectativas, el pasado sin resolver. Nada de eso había desaparecido, solo había cambiado su forma de enfrentarlo, y eso es frágil, muy frágil, porque no se sostiene solo, se rompe fácil, con un mal día, con una presión extra, con un momento que te lleva de vuelta, y eso también pasó, pequeñas recaídas, momentos donde volvía a cerrarse, donde desaparecía, donde cortaba todo como antes, y eso es lo que lo hace real, porque el cambio no es lineal, no es constante, no es perfecto, es irregular, inestable y muchas veces contradictorio, pero aún así avanza, y eso es lo que empezaba a ocurrir, no de forma clara, no de forma visible para todos, pero sí suficiente como para que algo cambiara, no fuera, dentro, porque por primera vez en mucho tiempo no estaba solo reaccionando, estaba intentando elegir, y eso lo cambia todo, pero no lo resuelve, porque elegir no siempre es suficiente, especialmente cuando lo que tienes delante es más grande que tú, y eso es exactamente lo que viene. Quédate, porque en la siguiente parte vas a ver qué pasa cuando ese intento de cambio se enfrenta a algo que no puede controlar, y ahí es donde realmente se define si puede sostenerlo o no. El problema con cambiar no es empezar, es sostenerlo cuando algo te empuja hacia atrás, y eso no tarda en llegar, porque siempre llega, un momento, uno solo, pero suficiente, una situación que no controlas, que no elegiste, que no puedes evitar, y que te pone exactamente en el punto donde antes siempre fallabas,
Y esta vez pasó. No fue algo pequeño, no fue un detalle, fue presión real, un evento importante, comprometido, expuesto, con todo en juego. Expectativa alta, personas esperando, todo preparado, el tipo de momento donde no hay margen, donde no puedes desaparecer, donde no puedes cortar, donde no puedes evitar. Y eso es exactamente lo que lo hace difícil, porque no se trata solo de hacerlo bien, se trata de hacerlo cuando todo dentro de ti quiere hacer lo contrario. Y desde el principio se notaba, no en lo que hacía, en cómo estaba, más tenso, más contenido, más consciente, como si cada gesto pasara por ese espacio del que antes no era consciente, ese segundo extra, esa pausa, esa decisión. Y durante un tiempo funcionó, se mantuvo, respondió, siguió, no se cerró, no se fue, no desapareció. Y eso ya era distinto. Pero entonces pasó algo, un imprevisto, pequeño desde fuera, pero suficiente, una presión extra, un cambio en el ritmo, una situación que rompió lo que estaba intentando sostener. Y ahí es donde todo se define, porque no es en la calma donde cambias, es en la ruptura, en el momento donde todo se desordena, donde lo automático quiere volver, donde lo antiguo empuja, y durante un segundo volvió. El impulso, cerrar, cortar, salir, lo de siempre, lo conocido, lo fácil, y ese segundo es todo, porque ahí no decides con palabras, decides con lo que haces. Y durante un instante pareció que iba a pasar, que iba a repetirlo, que todo lo anterior no había sido suficiente, pero no esta vez, no completamente, no como antes, porque aunque el impulso estaba ahí, no lo siguió igual, se detuvo, no perfecto, no limpio, pero se detuvo. Y eso es lo que cambia todo, porque cambiar no es no sentirlo, es sentirlo y no actuar igual. Y eso fue exactamente lo que hizo. No desapareció, no cortó, no se fue, se quedó, incómodo, tenso, imperfecto, pero presente. Y eso no es pequeño, eso es enorme, porque es la primera vez que el patrón se rompe en el momento donde siempre ganaba. Y eso marca un antes y un después, no porque lo haya superado, porque ahora sabe que puede hacerlo distinto. Y eso abre algo que antes no existía, posibilidad real, no teórica, no emocional, práctica, porque ya no es solo entenderlo, es vivirlo. Y eso cambia la forma en la que enfrentas lo siguiente, pero también añade algo nuevo, responsabilidad, porque ahora ya no puedes decir que no puedes, ahora sabes que sí, y eso también pesa, porque implica algo que no tenías antes, elección, y elegir es más difícil que reaccionar, porque ahora cada momento vuelve a ponerte ahí, en ese espacio, en ese segundo, en esa decisión, y no siempre va a salir igual, pero ahora ya no es automático, y eso es el inicio real del cambio, no perfecto, no definitivo, pero real, y eso lo cambia todo. Quédate, porque en la siguiente parte vas a ver lo que pasa cuando ese cambio empieza a repetirse, y cómo, poco a poco, empieza a reconstruir algo que parecía perdido, pero no sin costo, porque cambiar también tiene consecuencias. Después de ese momento, no todo cambió, pero algo sí, y eso fue suficiente para empezar a notarse, no en grandes titulares, no en algo que todo el mundo pudiera ver, en lo que pasa cuando nadie está mirando, decisiones pequeñas, momentos que antes terminaban igual y ahora no, conversaciones que no se cortaban, presencias que se sostenían un poco más, silencios que ya no eran escape,
Y eso empezó a tener efecto, no inmediato, pero real. Personas que antes se habían alejado empezaron a acercarse de nuevo, no como antes, con cuidado, con distancia, pero presentes, como si estuvieran esperando ver si esta vez era distinto. Y eso es difícil, porque cuando ha sido de una forma durante tanto tiempo, no basta con cambiar, tienes que sostenerlo, y sostenerlo requiere consistencia, tiempo, paciencia y sobre todo, acciones, no palabras. Y eso es lo que empezó a hacer, no siempre, no perfecto, pero suficiente como para que algo cambiara. Pero aquí está lo importante: el cambio no solo mejora cosas, también las complica, porque ahora hay algo que antes no estaba: expectativa, no la del público, la de quienes están cerca, porque ahora que han visto que puede ser distinto, esperan que lo sea. Y eso añade presión, otra forma de presión, más silenciosa, más personal, porque ya no se trata solo de no fallar, se trata de no volver atrás. Y eso es mucho más difícil, porque volver atrás siempre es más fácil, más automático, más cómodo. Y aunque ahora sabe que puede hacerlo distinto, eso no significa que siempre lo haga. Y eso también empezó a notarse: momentos donde lo sostenía y otros donde no, situaciones donde respondía y otras donde volvía a cerrarse, no igual que antes, no tan extremo, pero presente. Y eso es lo que lo hace real, porque cambiar no elimina lo que eras, convive con ello. Y eso significa que siempre está ahí, esperando, en cada momento de presión, en cada situación incómoda, en cada recuerdo que vuelve. Y ahí es donde se decide todo, no una vez, muchas, una y otra vez, porque el cambio no es un momento, es repetición, y la repetición cansa, pero también construye. Y eso es lo que estaba empezando a pasar: no una transformación completa, no una versión perfecta, algo más honesto, más inestable, pero más consciente. Y eso tiene un valor distinto, porque por primera vez no estaba solo reaccionando, ni solo intentando evitar, estaba viviendo con lo que había, sin resolverlo del todo, pero sin huir completamente. Y eso es lo más cercano a un cambio real. Pero hay algo que no desapareció, nunca: el origen, su madre. Porque aunque todo lo demás empezara a moverse, eso seguía ahí, sin respuesta, sin cierre, sin una verdad clara. Y eso no se arregla con decisiones, no se soluciona con esfuerzo, se aprende a vivir con ello. Y eso es lo que estaba empezando a hacer: no olvidar, no superar, sostener. Y eso cambia la historia, porque ya no se trata de encontrar una respuesta, se trata de entender qué haces cuando no la tienes. Y eso define mucho más de lo que parece, porque al final no es solo la historia de alguien que lo perdió todo, ni de alguien que lo consiguió todo. Es la historia de alguien que tuvo que aprender a vivir con algo que nunca pudo cerrar. Y eso explica todo: sus silencios, sus decisiones, sus desapariciones, sus intentos de volver, todo. Porque no es solo lo que le pasó, es lo que hizo con eso. Y eso es lo que realmente define quién es. Si este video te hizo ver esta historia de una forma diferente, suscríbete,